Mi nombre es Javier Mauricio Peñalosa Perales, curso sexto semestre de Administración de Empresas y voy a hablar sobre las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial tuvo su inicio el 28 de junio de 1914. El inicio como tal de esta guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Podemos ver que en esta guerra mundial intervino las grandes potencias industriales y las grandes potencias que habían en ese momento. eh, Más que una confrontación bélica, también fue una confrontación cultural, ya que pudieron darse cuenta durante ese conflicto que aunque ellos manejaban muy arraigado el concepto de autoridad al menospreciar y no hacer como parte de un proceso largo las otras culturas de los otros países, pudieron observar que aunque menospreciaban esos otros países, fueron tuvieron un combate más o menos igual hasta que, bueno, los avances tecnológicos ayudaron a que los aliados en esa parte, los países ganadores, tuvieran una ventaja por medio bueno, de esos avances como tal. Eh, el final de esta Primera Guerra Mundial fue el 11 de noviembre de 1918. Después se firmó el Tratado de Versalles y tras una relativa calma y una relativa calma, se inició la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial para mí me ha marcado y me es de gran interés y tuvo su inicio como tal el 1 de septiembre de 1939. Como tal, Hitler avanzó él participó en la Primera Guerra Mundial, así que tuvo una percepción como un entrenamiento psicológico para lo que él quería. Él era una persona que creía que la raza aria, la raza de las personas que tenían ojos claros, eran blancos y con ciertas características que él enalteció tras unas propagandas políticas, tras unos artilugios que, de adoctrinamiento en las escuelas, que como vemos eso influía en la cultura y en la manera en que la sociedad se comporta. Y así fue, adoctrinó y hizo que la sociedad alemana fuera desplazando lentamente a los judíos, que eran como el blanco predilecto y el blanco que Hitler se ensañó, destruyendo totalmente la diversidad cultural en las mentes de los alemanes y erradicando también la multiculturalidad, el aceptar de que se puede convivir con otras culturas, con otras maneras de pensar, con otras ideologías. Eh, en esta época fue terrible porque a los judíos se le fueron quitando lentamente los privilegios de pertenecer a una sociedad. Se les imponían toque de queda, se les imponían que tenían que tener una estrella de tal manera que para poderlos identificar. Como tal, esta guerra fue terrible y bueno, tuvo su final el 2 de septiembre de 1945. Al finalizar esta guerra, se pudo crear una conciencia mundial de la importancia de la tolerancia, de la importancia de la aceptación, de la importancia del concepto de autoridad, de que no somos únicos, que como decía en el artículo, no es una cultura, otra cultura no es la otra cara de la moneda, sino que somos parte de un proceso que ha ido lentamente evolucionando con adhesiones, con colonización, descolonización de culturas. Eh, bueno, el concepto también de posmodernidad lo trabaja Bátimo bajo la premisa de que la modernidad deja de existir cuando la historia se empieza a contar de una manera única, sin tener en cuenta las demás perspectivas y las demás narrativas de que ocurrieron en ese momento. Quisiera poner un pequeño ejemplo como es el diario de Ana Frank. Es importante tener en cuenta que es una niña judía que pasó sus últimos años, últimos 3 más o menos años, confinada en un refugio y que finalmente murió porque fue descubierta
y fue ejecutada, bueno, no fue ejecutada, perdón, ella murió de pulmonía. Pero es importante ver que en el diario Ana Frank se cuenta la historia en ella relata sus vivencias, sus perspectivas, sus amores, sus percepción que tenía de la guerra, de los nazis. Entonces, como dice Bátimo, si se cuenta una sola historia única, deja de existir como tal la modernidad, entonces es importante tener en cuenta los demás aspectos. También Bátimo nos habla sobre una sociedad transparente, pero una sociedad transparente es como tal más consciente de sí misma y también es más ilustrada, pero como tal lo que la hace es que es una sociedad más compleja, que es una sociedad caótica y que justamente este caos de la sociedad transparente es la que reside la esperanza de poder existir la emancipación. Y como tal esta emancipación es el hecho de que puedo reconocerme como un ser único, como un que, que está rodeado de una diversidad y que me acepto como tal y acepto lo que está a mi alrededor. Para concluir, pienso que es, es importante que haya pasado todos estos acontecimientos y que la sociedad como tal, la humanidad haya entendido la importancia de, de, la, de la multiculturalidad, de la diversidad cultural, del entender al otro, de la empatía. Y pienso que gracias a la tecnología nos permite estar más unidos, nos permite cerrar las brechas culturales y nos permite tener una ideología y una emancipación mayor gracias a la revolución informática y a todo lo que nos rodea en este momento. Y la modernidad y la historia como se está desarrollando, creo que no va a tener ningún problema porque siempre van a haber perspectivas, siempre eh, la humanidad hoy en día tiene herramientas para poder emanciparse y para poder defender lo suyo.